Vamos con las cosas que entendemos que debe mejorar el Real Madrid de baloncesto para mejorar su nivel competitivo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, vamos a hacer un vídeo realizando pues un punto de análisis y crítica constructiva siempre al respecto de... pues eso, cuestiones que tiene que mejorar el Real Madrid de básquet de Chus Mateo para mejorar sus prestaciones competitivas dentro del parquet, que tiene que mejorar el equipo de alguna manera para que veamos una versión notable y sobresaliente del Real Madrid, para ver en resumidas cuentas algo cercano a su mejor versión. Y tengo que ser sincero, me he inspirado en el último vídeo de Sergio Vegas a raíz de, pues bueno, un vídeo análisis que ha hecho sobre la situación que vive el Real Madrid de básquet. Pero en este caso, en este vídeo, vamos a dividir en dos partes lo que es el análisis a nivel constructivo dentro del orden crítico, como he comentado. Por una parte, vamos a hablar de lo que tiene que mejorar el equipo colectivamente hablando, de cuestiones más colectivas. Y por otra, vamos a hablar de cuestiones individuales, es decir, jugadores que obviamente tienen que dar un paso al frente y que vamos a analizar qué es lo que pasa por ellos, por lo que no estamos viendo una versión pues realmente interesante dentro de lo que requiere este Real Madrid. Así que, sin enrollarme más, vamos a ir con, en primera instancia, la parte colectiva de lo que tiene que mejorar el equipo. A mí lo primero que me viene, así en frío y en caliente, en ambas situaciones, tiene que ver con el manejo y el control del balón. Es decir, las pérdidas de balón que está teniendo este Real Madrid de baloncesto, control del bote, control del pase, control del manejo de la situación cuando el jugador exterior sobre todo tiene el balón. Estamos perdiendo unos 14 balones por partido. Me parecen muchos, y esto un equipo del talento y de la calidad que tiene el Real Madrid de básquet tiene que controlarlo. Esto va a suponer que si mejoramos en este aspecto, obviamente vamos a mejorar el ritmo de juego, que es causa-consecuencia. Una cosa va ligada evidentemente a la otra. Las pérdidas y los rebotes suelen ser uno de los dos aspectos más importantes dentro de un colectivo baloncestístico a la hora de catalogar si está manejando bien el ritmo y la situación de juego. Las pérdidas de balón, evidentemente, tiene que reducirlas este Real Madrid. A nivel defensivo, el Real Madrid, a día de hoy en la línea exterior, tiene que mejorar mucho el 1 para 1. Creo que nos rebasan fácil la defensa exterior a la hora de las penetraciones. Equipos que tienen más o menos talento nos rompen fácil y por ahí los partidos se tienen que manejar mejor. El Real Madrid el año pasado era un auténtico puñal defensivo. Este año tiene que dar ese paso al frente y volver al inicio, a la génesis de lo que fue la recta final del Real Madrid de baloncesto. Defender y defender. Y sobre todo, defender por fuera. Creo que la defensa por dentro está algo mejor, también mejorable, pero por dentro estamos para mí defendiendo mejor que por fuera. Y en el 2 para 2, a la hora del hundimiento del pívot, también muy mejorable este perfil de defensa. Y los mismatch no están funcionando como antaño, como la temporada pasada. Vamos con el tema bastante manido además dentro del canal y en distintos puntos de redes sociales que yo me estoy encontrando. Tiene que ver con las rotaciones en los minutos clave, sobre todo. Rotaciones en general, pero rotaciones en minutos clave en particular. Exceso de responsabilidad que yo estoy viendo de Sergi Llull, es la realidad. Luego lo vamos a poner más en el foco individual, pero creo que Chus Mateo empequeñece la responsabilidad de dos tipos de enorme talento como Dzanan Musa y Mario Hezonja. Tienen que ser más importantes en esos momentos. Da la sensación de que los veteranos tienen patente de corso por momentos, me refiero, por ejemplo, a Sergio Llull, Fabián Coser, y en cambio, Musa y Hezonja, cuando no sale la cosa muy bien, se les sienta bastante más rápido. Al menos es lo que estoy percibiendo yo, poniendo ejemplo de ya gente que lleva mucho tiempo, como Llull y Coser, con respecto a Musa y Mario Hezonja. Lo he visto bastante claro esto, por cierto, los dos últimos partidos. Creo que también es muy importante la mezcla en el quinteto. Chus Mateo la debe mejorar. Digo, para mí, y luego lo vamos a especificar, pero Llull y Chacho poco tienen que estar en pista juntos, de manera ocasional, puntual sí, pero yo lo intentaría evitar para que el nivel defensivo no se vea encrudecido. Y intentar de alguna manera, pues oye, si el Chacho no está inspirado ese día, pues porque está teniendo un principio de temporada complicado, probar en un momento dado, si todavía no está Hanga, probar a Dzanan Musa de base titular, por momentos.
Aunque el Chacho hay que decir que está mejorando. Poco a poco está mejorando las sensaciones. Creo que una mezcla de Musa con Dec y con Gesson ya en minutos finales hubiera tenido mucho sentido. Por ejemplo, esto en el Palau Blaugrana, en el clásico de Euroliga. Luego, los galones de Chus Mateo deben, por lo tanto, en resumidas cuentas, chavales, sufrir un cambio. Creo que el tiempo pasa y los fichajes deben adquirir ese rol y acudir un poquito al rescate de estos jugadores en los sistemas y en los momentos donde te estás jugando la patata caliente. Los sistemas en ataque se están atascando. En alguna ocasión he visto que algunos movimientos son antinatura, cerrando la salida del indirecto de la salida indirecto mal, cerrando un jugador a otro, cuando un penetrador va hacia canasta, otro como que le entorpece. He visto un poco el ataque deslavazado a nivel coral. Falta un poco de coralidad precisamente y un poquito de clarividencia. No sé si es cosa de Chus Mateo, del staff técnico, de los jugadores o de todo un poco, pero esto tiene que mejorar de forma bastante obvia. Y cuando esto mejore, somos un equipo total. Es decir, dentro de este vídeo crítico no tengo ningún género de duda de que por otra parte el equipo va a mejorar muchísimo porque talento para mí hay a raudales. Vamos dejando ya a un lado, se podrían añadir más. Me gustaría que seáis proactivos en este vídeo, poner más cosas a mejorar. Tampoco quiero hacer un vídeo de 20 minutos, voy a intentar evitar esto. Es un vídeo poniendo algunas señales inequívocas de puntos de mejora para mí del Real Madrid de baloncesto este año. Vamos con la parte individual, jugadores que entiendo que tienen que mejorar de manera clara o situaciones que tienen que mejorar. Vamos a empezar con el puesto de base. Es que el puesto de base yo creo que nos viene a todos en la mente. Esto no quiere decir que no haya opciones de cara al futuro de que vaya a mejorar el puesto de base, porque de hecho con Adam Hanga, Nigel Williams-Goss, esto para mí es claro que va a mejorar, ya lo he comentado en vídeos atrás y no tengo duda de que esto va a tener un punto de mejora, pero a día de hoy, lo dicho, Jul y el Chacho no deben estar mucho en pista juntos, más bien poquito. Y Sergio Llull está pasando por un mal momento. Y jugando de base se está viendo. Es verdad que te anota 14 puntos contra los Olympiacos, pero cuando no está ese Sergio Llull direccional y asume tanto rango de tiro, los porcentajes de Sergi Llull en ciertos partidos se van de las manos. Y Chus Mateo no toma una determinación con él. Y eso, por desgracia, va en detrimento del equipo. Y lo tengo que decir así de frío. Llull obviamente va a seguir haciendo buenos partidos. Sí, pero esto es la historia de nunca acabar. Tiene que asumir otro rol, sí o sí, este año, porque hay otros jugadores que pueden y deben asumirlo. Y cuando vuelvan algunos lesionados como Hanga y Goss, esto tendría que ser más claro si cabe, más evidente. O sea que en el puesto de base, esto toca analizarlo. ¿Musa podría jugar de base? Sí. ¿Hanga podría jugar de base? Sí. ¿Goss es base? Sí. O sea, va a haber cosas ahí que limar, porque el puesto de base ahora mismo no es tan grave como algunos lo ven, yo no lo veo tan grave, pero sí lo veo un punto evidentemente de mejora. Mario Gesson ya. El equipo debe trabajar para él muchísimo más, y no solo al revés, que Gesson ya a nivel defensivo creo que está haciendo un gran esfuerzo, a nivel rebotador sabemos que es un tío que ayuda mucho. No veo que el juego casi pase por el croata, no veo que pase casi por sus manos, y esto debe cambiar, porque los jugadores de talento te abren el panorama. Te hacen la vida fácil en ataque. Y Gesson ya es de esos jugadores. Cuando entra en calor y cuando no entra en calor, hay que hacer que entre en calor. A eso me refiero sobre todo. Vamos con Walter Tavares. A Eddie, dentro de que por momentos tiene un impacto brutal en el partido, no le veo tan fluido ni le veo tan suelto como la temporada anterior. Algo parecido con Vincent Poirier. Con los dos me pasa. Pero con Tavares, que es nuestro center titular, veo que ahí necesitamos una urgencia clara de que mejore su nivel de juego. Es importantísimo para este equipo. Hizo una magnífica Supercopa, efectivamente, pero luego en la temporada he visto que está sufriendo más a nivel de los cambios, a nivel del rebote, incluso en alguna jugada concreta. Va un poco tarde al tapón. O sea, no le estoy viendo en su mejor prime a nivel de estado de forma. Y esto, claro, ¿qué os voy a decir? Tavares, lo importante que es para el Real Madrid. Y luego, pues quiero hablar de Fabián Coser. Podríamos hablar de más jugadores, pero me quiero centrar en estos 4, más lo de Sergio Rodríguez en el puesto de base, que creo que ha ido de menos a más, por si no lo he comentado. Preocupante su inicio, pero al menos ya da algunos síntomas de mejora, que eso hay que verlo también como algo positivo. De Coser, está muy lejos de su rush final de la temporada pasada. Si no es así, Chus Mateo no le pongas 20 minutos. Es decir, ponlo 12, ponlo 10, ponlo 11... Obviamente tienes que rotar con él, porque no te sobran jugadores ahora mismo. Pero no puede ser que asuma rango de líder en los partidos
cuando se ve que ni está ni se le espera, porque pasa en eso igual que Yul. Fuerza situaciones, no se le ve tan rápido, no pasa nada. Oye, ¿está para rotar como Yul? Sí, pero no tiene que asumir ese liderazgo si no está preparado en el partido para ello, ¿no? Cuando otros jugadores a lo mejor sí que están preparados. Gavidec, Musa, Gesson ya, a lo mejor sí que están preparados para asumir esa situación. O el Chacho, que lo tuviste muerto de risa en el último partido, cuando precisamente estábamos viendo el despertar de las luces del Chacho Rodríguez. Pues me faltaron minutos del Chacho en los minutos donde parecía que el partido incluso en algún momento peligraba frente a la Estrella Roja. O sea que estas son algunas de las cosas en general. Ninguna de ellas me parece grave. Estamos en el momento de temporada que estamos. Va a haber cosas por mejorar. Va a haber momentos grietas de temporada. Va a haber momentos donde el equipo va a jugar muy bien al baloncesto porque hay materia prima para ello. Los que pedís la dimisión de Chus Mateo, yo os pediría un poquito de paciencia porque ya del año pasado tuvimos que aprender. Yo, de hecho, el primero cuando dije las cosas que dije el año pasado. Por lo tanto, en este momento de la fase regular de la Euroliga sobre todo, estamos en momento de colocarnos. Vamos 2-2. Y hay partidos que vamos a ganar jugando bien y otros que vamos a ganar jugando mal ante equipos inferiores. Obviamente, ante equipos de nivel similar, ahí vas a tener que mejorar tu juego para poder ganar. Porque esos pequeños detalles hacen que pierdas, como vimos ante Barça o como vimos frente a Olympiacos. En diferente tipo de escenario, pero creo que se me entiende bastante bien lo que quiero decir. Entonces, yo tengo plena confianza en el equipo, confío en el entrenador tras ver lo que pasó la temporada al final de la misma, de la temporada anterior. Creo que es un hombre que tiene experiencia de grandes entrenadores de los cuales ha aprendido. Creo que él también tiene su curva de aprendizaje como primer entrenador. Creo que los fichajes también tienen su curva de aprendizaje, fichajes clave para que el equipo pueda ganar los títulos. O sea que en todo este mare magnum de claves y cosas por adecuar, sistemas, 4 fichajes, veteranos, etcétera, etcétera, creo que ahí está un poquito el kit de la cuestión que tiene que ir resolviendo Chus Mateo. ¿Crisis? Ninguna. Los que queráis ver crisis, estupendo. Yo lo que sí que veo es que tiene que haber autocrítica en el club, en el staff técnico y en los jugadores. Cosas a mejorar y cosas por currar y por poner los primeros cimientos para que todo esto vaya cambiando. Espero que el equipo lo vaya haciendo de cara a los próximos partidos. Confío en que así sea. Confío en que jugadores como Hanga, Rudy, Goss, Alocen cuando llegue, esperemos que esté decente para poder competir. Todo lo que vaya sumando físicamente al equipo le va a venir bien. Nuevos talentos, nuevas herramientas. Tenemos una plantilla larguísima que si Chus Mateo sabe manejar, es clara candidata, y vuelvo a repetir, a competir y ganar absolutamente todo. Me gustaría vuestra opinión, vuestro comentario al respecto. ¿Qué os ha parecido este análisis? Me he enrollado un poquito más al final. Quería hacerlo 10 minutos, al final ha durado un poquito más, pero espero que os haya gustado, que también hagáis vuestro aporte con vuestras cuestiones que tiene que mejorar el equipo. Me gustaría que en ese sentido salga vuestro analista interior que tenéis ahí, que todo madridista y aficionado del básquet tiene. Y nada, chicos, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.